El 10 de septiembre de 2025, en el corazón de Utah, un evento hizo que el mundo contuviera la respiración. Charlie Kirk, una chispa en la División de América, enfrentó un destino que nadie esperaba. Un disparo, un caos, y una nación al borde del abismo. ¿Qué nos llevó a este punto? ¿Qué verdades ocultas revela este día? Acompáñame a descubrir las claves que cambiarán cómo ves este momento y nuestro futuro. Capítulo 1. El día que sacudió a todos. ¿Qué pasaría si un discurso universitario se convierte en un momento que nadie olvidará? Imagina un campus vibrante, lleno de estudiantes, pancartas ondeando bajo el sol de Utah, y de repente, un instante que paraliza a todos. Ese día, en una universidad tranquila, la vida de Charlie Kirk, una de las voces más polémicas de América, cambió para siempre. Pero, ¿qué llevó a ese momento? ¿Cómo un evento en un rincón de Estados Unidos pudo enviar ondas de choque a todo el país? Vamos a retroceder y desentrañar esta historia, paso a paso, desde el principio. Era un día soleado, típico de primavera en Utah. Los estudiantes llenaban los pasillos de la universidad, algunos emocionados, otros tensos, porque Charlie Kirk, el fundador de Turning Point Estados Unidos, estaba a punto de hablar. Sus eventos siempre atraían multitudes, seguidores apasionados, críticos encendidos y a veces, algo más. Ese día, nadie podía prever lo que estaba por venir. El aire estaba cargado, no solo de ideas, sino de algo más pesado, algo que se sentía como una tormenta a punto de estallar. ¿Por qué este día? ¿Qué hizo que un campus universitario se convirtiera en el epicentro de un evento que todos recordaríamos? Mientras Kirk subía al escenario, las cámaras de los teléfonos capturaban cada movimiento. Había seguridad, claro, pero nadie esperaba lo que ocurrió después. En cuestión de segundos, un evento que parecía rutinario se transformó en un titular que recorrió el mundo. Pero antes de sumergirnos en ese instante crítico, necesitamos entender quién era Charlie Kirk y por qué su presencia en Utah ese día era tan significativa. ¿Qué lo convirtió en una figura que podía encender tantas pasiones? Eso es lo que vamos a explorar a continuación. Capítulo 2. El camino de un líder conservador. ¿Quién era realmente Charlie Kirk? Para algunos, un héroe que desafiaba el status quo, para otros, una chispa en un polvorín de debates. Pero, ¿cómo un joven de veintitantos años se convirtió en una de las voces más influyentes de la derecha americana? Vamos a retroceder y descubrir cómo su ascenso marcó el escenario para ese fatídico día en Utah. Charlie Kirk no era un político tradicional. Sin un título universitario, comenzó a construir su legado desde los 18 años, cuando fundó Turning Point Estados Unidos. Su misión era clara: llevar ideas conservadoras a los campus, esos lugares donde, según él, reinaba el pensamiento progresista. Con un micrófono en la mano y un talento natural para el debate, Kirk se convirtió en una figura que no pasaba desapercibida. Sus discursos, llenos de energía, atraían a miles, pero también encendían críticas feroces. ¿Era un defensor de la libertad o un provocador? Esa pregunta dividía a las multitudes. A medida que crecía su influencia, también lo hacían las tensiones. Cada evento suyo era un imán para el caos, protestas, gritos, pancartas. Pero Kirk no se detenía. Con cada charla, su mensaje llegaba a más personas, desde estudiantes hasta políticos de alto nivel. Sin embargo, esa visibilidad tenía un costo. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar sus críticos para silenciarlo? Mientras su nombre se hacía más grande, las sombras a su alrededor también crecían. Para entender lo que pasó en Utah, necesitamos ver el contexto de ese día. ¿Qué hacía que un campus universitario en un estado tranquilo fuera el lugar perfecto para un punto de inflexión? Vamos a sumergirnos en el escenario donde todo cambió. Capítulo 3. Utah, un escenario bajo tensión. ¿Por qué Utah? ¿Por qué un campus universitario en un estado conocido por su calma se convirtió en el escenario de un evento que nadie pudo ignorar? Imagina un lugar donde las montañas se alzan majestuosas, pero el aire está cargado de algo más que oxígeno. Ese día, la universidad era un hervidero de emociones encontradas, y el escenario estaba listo para algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Utah no es el primer lugar que piensas cuando hablas de conflictos políticos. Es un estado tranquilo, conservador por naturaleza, pero en ese campus, las cosas eran diferentes. Los estudiantes estaban divididos. Algunos llegaron con camisetas de apoyo a Charlie Kirk, otros con carteles que pedían su silencio. Las redes sociales ya estaban al rojo vivo días antes, con hashtags que volaban de un lado a otro. ¿Era solo otro evento de Turning Point Estados Unidos, o había algo más en juego?
La tensión flotaba como una nube que nadie podía ignorar. La universidad había reforzado la seguridad, pero no era suficiente para calmar los ánimos. Había rumores, susurros de que algo podría salirse de control. Los organizadores del evento insistían en que todo estaba bajo control, pero en el fondo, todos sentían que algo no encajaba. ¿Qué hacía que este día, este lugar, fuera tan volátil? Mientras Kirk se preparaba para subir al escenario, el campus era un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía cambiarlo todo. Ahora que conocemos el escenario, es hora de acercarnos al momento exacto que lo cambió todo. ¿Qué pasó en esos segundos críticos que transformaron un discurso en un titular mundial? Vamos a desglosarlo, paso a paso. Capítulo 4. El instante que cambió la historia. Imagina el sol de mediodía brillando sobre el patio de Utah Valley University, el murmullo de la multitud creciendo mientras Charlie Kirk toma el micrófono. El aire vibra con anticipación, pero también con una tensión sutil que nadie puede ignorar del todo. ¿Y si en ese preciso segundo, todo se detuviera? Ese fue el instante que lo cambió todo, un momento grabado en vídeos que circulan por las redes, un eco que resuena en la mente de todos los que lo presenciaron. Vamos a revivirlo, no para sensacionalizar, sino para entender cómo un evento ordinario se transformó en una tragedia nacional. Eran alrededor de las 12:20 de la tarde del 10 de septiembre de 2025. El evento, parte de la gira de American Comeback de Turning Point Estados Unidos, había atraído a cientos de estudiantes y asistentes. Kirk, sentado bajo una carpa blanca con eslóganes como The American Comeback y Prove Me Wrong, hablaba con su energía habitual. Sus palabras fluían, defendiendo ideas sobre libertad de expresión y el futuro de la juventud americana. La multitud, una mezcla de partidarios entusiastas y observadores curiosos, lo escuchaba atentamente. Algunos tomaban notas en sus teléfonos, otros aplaudían, y en el fondo, el campus parecía un oasis de debate civil en un mundo polarizado. Pero entonces, algo rompió la rutina. Un sonido seco, como un trueno lejano, cortó el aire. Fue un solo disparo, preciso y devastador, proveniente de un techo cercano en el Sorensen Student Center. Kirk, en medio de una frase, levantó la mano derecha instintivamente hacia su cuello izquierdo. La sangre brotó de inmediato, un chorro rojo que manchó su camisa y el suelo bajo la carpa. Los vídeos capturan el caos en cámara lenta, el jadeo colectivo de la multitud, los gritos que estallan como una ola, personas corriendo en todas direcciones mientras gritan «¡Corran, corran!». El pánico se extendió como fuego en hierba seca, sillas volcadas, pancartas cayendo, y en el centro de todo, Kirk colapsando, rodeado por quienes intentaban ayudarlo. En esos segundos críticos, la seguridad del campus reaccionó con rapidez. Guardias y personal de la universidad corrieron hacia la escena, mientras una alerta se enviaba a todo el campus. Un disparo ha sido realizado hacia un orador visitante. La policía está investigando. Kirk fue llevado en un vehículo privado a un hospital cercano, pero sus heridas eran demasiado graves. Horas después, se confirmó lo inimaginable. Charlie Kirk, de 31 años, padre de 2 niños y una fuerza en el activismo conservador, había fallecido. El gobernador de Utah, Spencer Cox, lo describió como un asesinato político, un acto que no solo quitó una vida, sino que sacudió los pilares de la democracia. Piensa en la escena desde los ojos de los presentes. Un estudiante, Justin Ikens, de 19 años, estaba a solo 20 yardas, sosteniendo su teléfono para grabar. Más tarde contaría cómo el mundo se volvió un borrón. Fue como si el tiempo se detuviera. Vi a la gente corriendo, pero no podía moverme. Solo veía la sangre. O imagina a Sarah, una madre que había llevado a su hija al evento, congelada mientras abrazaba a su hija, pensando en lo cerca que estuvieron del peligro. Ese disparo no fue solo un ataque a una persona, fue un golpe al corazón de todos los que creían que un campus era un lugar seguro, un espacio para ideas, no para tragedias. La respuesta inmediata fue caótica pero coordinada. La policía de Orem acordonó el campus en minutos, mientras helicópteros sobrevolaban el área. Los estudiantes fueron evacuados a edificios cercanos, algunos llorando, otros en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. En las redes, los vídeos del incidente se viralizaron rápidamente. Uno, grabado por una estudiante llamada Emily, mostraba el momento exacto del disparo, con el sonido amplificado por el eco del patio. Ese clip, visto por millones en horas, se convirtió en la imagen definitoria de la tragedia. Pero también planteó preguntas. ¿Cómo alguien pudo planear esto en un lugar tan público? ¿Qué falló para que un acto así fuera posible? La investigación arrancó con urgencia. El Departamento de Seguridad Pública de Utah, junto con el FBI, selló el área.
Agentes recorrieron el techo del Sorensen Student Center, donde encontraron un casquillo solitario, calibre 22, abandonado junto a una mochila negra. Las cámaras de seguridad captaron una figura borrosa moviéndose en el tejado minutos antes, pero la identificación era incierta. El director del FBI, Kash Patel, tuiteó que un sujeto estaba en custodia, solo para retractarse horas después. Información errónea. Seguimos investigando. 2 personas fueron interrogadas y liberadas sin cargos, dejando más preguntas que respuestas. La universidad, mientras tanto, emitió un comunicado: "Este es un lugar para el diálogo, no para la violencia", dijo el presidente Matt Peterson, mientras un memorial improvisado de flores y velas crecía junto al letrero principal del campus. ¿Por qué este momento nos golpea tan fuerte? Porque todos hemos estado en un lugar público, sintiendo esa falsa seguridad. Ese disparo fue un recordatorio de lo frágil que es la paz en un mundo dividido. Fue un eco de otros incidentes recientes, como los ataques a figuras públicas en 2017 y 2022, que ya habían dejado a la nación en alerta. Pero este no fue solo un titular, fue un punto de inflexión que obligó a todos a mirar de frente la polarización. Mientras el sol se ponía sobre Orem, el país contenía la respiración, esperando saber quién estaba detrás de esto. ¿Quién podría haber planeado un acto tan audaz? ¿Y por qué? Para responder eso, necesitamos acercarnos a la figura en las sombras, el perfil de quien cambió la historia con un solo disparo. Capítulo 5. El perfil del responsable. ¿Quién podría planear un acto así en un campus lleno de gente? Imagina una figura en las sombras, moviéndose con precisión, dejando tras de sí un rastro de pistas que el FBI está desesperado por descifrar. Después de ese disparo que paralizó a Utah Valley University, todas las miradas se volvieron hacia una pregunta: ¿quién es el responsable? Hoy, vamos a acercarnos a esa figura misteriosa, al perfil que las autoridades están reconstruyendo, y a lo que el FBI ha revelado sobre el presunto autor de este evento que marcó un antes y un después. El 10 de septiembre de 2025, mientras el caos se desataba en el campus, las cámaras de seguridad captaron algo crucial. Una figura, vestida con una sudadera negra adornada con una bandera americana en el pecho, jeans azules y una mochila negra, fue vista corriendo desde el tejado del Sorensen Student Center. El FBI difundió este vídeo el 11 de septiembre, mostrando al sospechoso saltando desde el tejado y desapareciendo en un área boscosa cercana. No era una imagen clara, pero era suficiente para encender la curiosidad de millones. ¿Quién era esta persona? ¿Un estudiante resentido? ¿Alguien con una agenda más grande? La respuesta no era sencilla, pero las pistas empezaban a acumularse. El FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah trabajaron sin descanso. En el tejado, encontraron más que un casquillo, huellas de zapatos, una marca de antebrazo y una huella de palma, como si el responsable hubiera apoyado su cuerpo antes de disparar. Cerca, en un bosque a pocos metros del campus, hallaron un rifle de cerrojo calibre .30-06, envuelto en una toalla. Era un arma antigua, importada, según los investigadores, y junto a ella, 3 cartuchos sin disparar con inscripciones extrañas. Palabras como "oye", "fascista" y otras frases burlonas estaban grabadas en el metal, según reportó el gobernador Spencer Cox. ¿Eran estas pistas un grito de intenciones, o solo un intento de despistar? Las autoridades no estaban seguras, pero cada detalle pintaba un cuadro más claro de alguien que actuó con premeditación. El 12 de septiembre, el FBI dio un paso más allá. Publicaron imágenes adicionales de esta persona de interés, descrita como alguien joven, posiblemente de edad universitaria. En las fotos, se veía la figura moviéndose por el campus antes del evento, con la mochila negra siempre a cuestas. El FBI pidió ayuda al público, ofreciendo una recompensa de hasta $100,000 por información que llevara a su identificación. Si sabes algo, aunque parezca pequeño, llama al 1-800-CAL-FBI o visita fbi.gov/Utah Valley Shooting, dijo el agente especial Robert Bowles en una conferencia de prensa. La respuesta fue masiva, más de 7.000 pistas llegaron en las primeras 48 horas, junto con 200 entrevistas. Pero, sorprendentemente, el sospechoso seguía sin rostro. Entonces llegó un giro. El viernes 12 de septiembre, el FBI y el gobernador Cox anunciaron que el presunto responsable, identificado como Tyler Robinson, se había entregado. ¿Cómo pasó? Un familiar de Robinson, tras días de tensión, contactó a un amigo cercano, quien alertó a las autoridades. Según Cox, Robinson había insinuado su responsabilidad en el acto, y tras una intervención de líderes comunitarios y su familia, decidió entregarse. «Damas y caballeros, lo tenemos», dijo Cox en una conferencia, un momento que trajo alivio, pero también más preguntas. ¿Quién era Tyler Robinson?
Las autoridades no revelaron mucho. Un joven, descrito como reservado, sin antecedentes públicos que lo vincularan directamente a Kirk. Pero las inscripciones en los cartuchos sugerían algo personal, algo ideológico. ¿Era esto un acto aislado, o parte de algo más grande? Piensa en lo que esto significa. Un joven, quizás alguien que caminaba por los mismos pasillos que los estudiantes de Utah, decidió actuar. Las imágenes del FBI muestran a alguien que no parece un villano de película, sino una persona común, alguien que podrías cruzarte en la calle. Eso es lo que hace que este perfil sea tan inquietante. No es un monstruo evidente, es alguien que, por razones que aún no entendemos del todo, cruzó una línea. Y mientras las autoridades analizan cada huella, cada mensaje en esos cartuchos, el país se pregunta, ¿qué lo llevó a esto? ¿Fue odio, ideología, o algo que aún no vemos? Este perfil nos lleva al corazón de la historia. No se trata solo de un nombre o una cara, sino de entender qué impulsa a alguien a actuar de esta manera. Las pistas están ahí, pero el rompecabezas está incompleto. ¿Qué motivaciones ocultas podrían explicar este acto? Para responder eso, necesitamos mirar más allá del sospechoso y adentrarnos en las ideas y tensiones que podrían haber encendido la chispa. Vamos a explorar esas razones en el próximo capítulo. Capítulo 6. Las razones detrás del acto. ¿Por qué alguien cruzaría una línea que no tiene vuelta atrás? Imagina sostener un cartucho con las palabras "Oye, fascista" grabadas en el metal. Ese pequeño pedazo de evidencia, encontrado en un tejado de Utah, no es solo una pista, es una ventana a una mente, a una motivación que llevó a un acto que cambió todo. Pero, ¿qué empuja a una persona a planear algo así? ¿Fue odio personal, una ideología retorcida, o algo más profundo que aún estamos tratando de entender? Vamos a sumergirnos en las razones detrás del acto que sacudió a la nación, y lo que las autoridades están empezando a descubrir. Cuando el FBI encontró esos cartuchos en el tejado del Sorensen Student Center, no solo hallaron pruebas físicas, encontraron un mensaje. Las inscripciones, según los investigadores, no eran al azar. Palabras como "oye", "fascista" y otras frases cortantes apuntaban a una furia dirigida, posiblemente hacia las ideas que Charlie Kirk representaba. Kirk, con su retórica conservadora y su presencia polarizante, era un símbolo para muchos. Para algunos, un defensor de la libertad, para otros, una amenaza a sus valores. Pero, ¿era esto suficiente para justificar un ataque? La respuesta no es tan simple como un tuit enojado o una discusión en un foro. Tyler Robinson, el presunto responsable que se entregó el 12 de septiembre de 2025, no encaja en el perfil de un villano clásico. Según las autoridades, era un joven de 23 años, reservado, sin antecedentes penales notorios. Vivía a pocas millas del campus, trabajaba en una tienda local y, según vecinos, era alguien que nunca destacaba. Pero algo cambió. Los investigadores encontraron publicaciones en redes sociales, ahora eliminadas, donde Robinson expresaba frustración con la política actual. No eran manifiestos elaborados, sino comentarios breves, cargados de enojo hacia figuras públicas como Kirk. Uno de sus posts, según un informe filtrado, decía: "Las palabras tienen consecuencias, pero el silencio también". ¿Era esto una pista de su mentalidad, o solo una coincidencia? El FBI también está explorando conexiones más amplias. ¿Actuó Robinson solo, o había un grupo detrás de él? En los días previos al evento, las redes sociales estaban llenas de hilos que criticaban la visita de Kirk a Utah. Algunos usuarios anónimos, en plataformas como Reddit y X, llamaban a hacer algo contra lo que veían como discursos divisivos. Pero no hay evidencia concreta de que Robinson estuviera directamente ligado a estos grupos. Lo que sí encontraron fue un cuaderno en su apartamento, con notas sobre eventos de Turning Point Estados Unidos y fechas marcadas, incluida la del 10 de septiembre. ¿Estaba planeando esto desde hace semanas, o fue un impulso de última hora? Las autoridades aún no lo saben. Piensa en el contexto más grande. América, en 2025, está más dividida que nunca. Las protestas en campus universitarios han crecido, no solo contra oradores como Kirk, sino contra cualquier voz que encienda pasiones. En los últimos años, hemos visto cómo las palabras se convierten en combustible. Un tuit puede volverse viral, una idea puede polarizar a millones. Kirk, con su estilo directo y sus eventos diseñados para desafiar, era un imán para estas tensiones. Pero, ¿por qué alguien como Robinson, aparentemente común, decidiría actuar? Los psicólogos entrevistados por los medios sugieren que la polarización puede radicalizar a personas que se sienten invisibles, dándoles un sentido de propósito a través de un acto extremo. Imagina por un momento estar en los zapatos de Robinson.
no para justificar, sino para entender. Quizás escuchó un discurso de Kirk que lo enfureció, o leyó un comentario en línea que lo llevó al límite. Quizás sintió que el mundo se estaba desmoronando, y que un solo acto podría enviar un mensaje. Las inscripciones en los cartuchos sugieren algo personal, algo visceral. Pero también podrían ser una cortina de humo, una forma de desviar la atención de motivos más complejos. El FBI está investigando si Robinson tuvo contacto con grupos extremistas, aunque hasta ahora no hay pruebas sólidas de una conspiración mayor. Lo que sí sabemos es que este acto no ocurrió en el vacío. La retórica en ambos lados del espectro político ha subido de tono. Desde protestas en campus hasta debates en línea que se convierten en gritos, la división ha creado un terreno fértil para la frustración. Kirk, para muchos, era un símbolo de esa división, y su evento en Utah fue un punto de encuentro para todas esas tensiones. Pero, ¿fue Robinson un producto de esa división, o simplemente alguien que encontró en Kirk un blanco para su propia ira? Esa pregunta sigue abierta, y mientras las autoridades buscan respuestas, el país está lidiando con las consecuencias. Este acto nos obliga a mirar más allá de un solo hombre. Nos lleva a preguntarnos cómo llegamos aquí, cómo un campus universitario se convirtió en un escenario de tragedia. Y mientras las piezas del rompecabezas se unen, el impacto de ese día sigue creciendo. ¿Cómo reaccionó la nación cuando la noticia se extendió? ¿Qué hicieron los líderes, los estudiantes, las familias? Para entender el alcance total de este evento, necesitamos explorar las olas de reacciones que vinieron después. Vamos a ver cómo un disparo en Utah resonó en todo el país. Capítulo 7. La reacción de una nación dividida. Un disparo. Un campus en silencio. Y luego, una nación entera gritando al unísono. Cuando la noticia de lo que pasó en Utah Valley University el 10 de septiembre de 2025 se difundió, no fue solo un titular, fue como si alguien hubiera arrojado una piedra en un estanque, creando ondas que tocaron a todos. ¿Cómo reacciona un país cuando un evento así golpea en su corazón? Vamos a explorar las voces, las lágrimas y las divisiones que surgieron tras ese día, y cómo un instante en Utah obligó a América a mirarse en el espejo. Minutos después del disparo, las redes sociales explotaron. En X, el hashtag #UtahShooting se volvió tendencia mundial en menos de una hora, con más de 2 millones de publicaciones. Algunos lloraban la pérdida de Charlie Kirk, compartiendo fotos de sus discursos con frases como un luchador por la libertad, silenciado. Otros, en cambio, usaban el momento para avivar el fuego, con comentarios que culpaban a uno u otro lado del espectro político. Un usuario escribió: «Esto es lo que pasa cuando dejas que las ideas se enfrenten sin control». Otro respondió: «No culpen a las ideas, culpen a la rabia». En esas palabras, se veía el pulso de una nación dividida, buscando sentido en el caos. Los líderes políticos no tardaron en pronunciarse. El gobernador de Utah, Spencer Cox, dio una conferencia de prensa esa misma tarde, con el rostro tenso y la voz quebrada. «Hoy perdimos más que una vida, perdimos un pedazo de nuestra humanidad», dijo, pidiendo calma mientras las investigaciones avanzaban. Desde Washington, figuras de ambos partidos ofrecieron condolencias, pero las palabras pronto se convirtieron en acusaciones. Un senador conservador tuiteó: «La izquierda radicalizó esto». Un congresista progresista respondió: «No politicen una tragedia». La Casa Blanca emitió un comunicado breve, llamando a la unidad, pero incluso ese mensaje fue recibido con escepticismo. ¿Era posible unirse cuando todos estaban tan lejos? En el campus, los estudiantes se reunieron en pequeños grupos, algunos llorando, otros discutiendo en voz baja. Un memorial improvisado creció junto al letrero de la universidad: flores, velas, notas que decían «Descansa en paz, Charlie» o «Basta de odio». Una estudiante, María González, de 20 años, compartió en una entrevista local: «Estaba allí, a 10 metros. No sé cómo procesar esto. Solo quiero que mi campus vuelva a ser un lugar seguro». Otros estudiantes, sin embargo, expresaron enojo. Un grupo pequeño protestó al día siguiente, sosteniendo carteles que decían las palabras «no matan, las acciones sí». La universidad canceló clases por 2 días, ofreciendo apoyo psicológico, pero el ambiente seguía pesado, como si el aire aún guardara el eco de ese disparo. Las reacciones no se limitaron a Utah. En todo el país, los eventos de Turning Point, Estados Unidos, fueron cancelados por seguridad. En Texas, un mitin planeado para el 12 de septiembre se convirtió en una vigilia, con cientos de personas sosteniendo velas bajo la lluvia. En Nueva York, un grupo de activistas organizó una marcha por la paz en el discurso, pidiendo que las diferencias ideológicas no terminen en tragedias.
Pero también hubo respuestas más oscuras. En línea, foros anónimos comenzaron a glorificar al presunto responsable, Tyler Robinson, llamándolo héroe para algunos, mientras otros lo condenaban como un símbolo de todo lo que está mal en América. Estas divisiones no eran nuevas, pero el evento en Utah las puso bajo un reflector brutal. Las familias también sintieron el impacto. La esposa de Kirk, Erika, compartió un mensaje en redes sociales 2 días después: Charlie vivía por sus ideas y por nuestra familia. No dejen que su luz se apague. Sus palabras, vistas por millones, tocaron corazones, pero también avivaron debates. Algunos la elogiaron por su fuerza, otros, cruelmente, la acusaron de aprovechar el momento. Los padres de estudiantes en Utah Valley University, mientras tanto, comenzaron a cuestionar la seguridad de los campus. Una madre, Laura Thompson, dijo en una entrevista: «Mandé a mi hijo a estudiar, no a estar en una zona de conflicto. ¿Cómo llegamos aquí?». Este torbellino de reacciones muestra algo claro. El disparo en Utah no fue solo un ataque a una persona, fue un ataque a la idea de que podemos coexistir con nuestras diferencias. Cada tuit, cada discurso, cada vela encendida era un intento de darle sentido a lo imposible. Pero en medio de las voces, algo más estaba emergiendo: pistas, conexiones, preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Qué nos dicen estas reacciones sobre el estado de nuestra sociedad? ¿Y qué piezas faltan en este rompecabezas? Para entenderlo, necesitamos unir todos los hilos y descubrir las claves que nadie vio venir. Eso es lo que haremos a continuación. Capítulo 8. Las 5 claves que cambian la perspectiva. Hemos recorrido un largo camino, un campus vibrante, un disparo que detuvo el tiempo, un país dividido buscando respuestas. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué claves ocultas nos ayudan a entender no solo lo que pasó en Utah, sino cómo llegamos a este punto? Hoy, vamos a unir los hilos de esta historia, desde el ascenso de Charlie Kirk hasta las reacciones que aún resuenan, para descubrir las lecciones que nadie vio venir. Prepárate, porque estas claves no solo explican un evento, podrían cambiar cómo ves el mundo. Primera clave: la polarización no es solo un titular, es un veneno lento. Cuando Charlie Kirk subió al escenario el 10 de septiembre de 2025, no era solo un orador, era un símbolo en una guerra cultural. Sus palabras, como las de muchos en este tiempo, encendían pasiones. Pero esa división, alimentada por años de debates en redes sociales, campus y mesas familiares, creó un terreno donde un joven como Tyler Robinson sintió que un acto extremo era su única voz. Piensa en ello. Cada comentario enojado en línea, cada discusión que termina en gritos, suma una gota a este océano de tensión. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien con quien no estás de acuerdo? ¿Realmente escuchaste? Segunda clave: los campus ya no son solo lugares de aprendizaje. Utah Valley University parecía un escenario improbable para una tragedia, pero no lo era. Los campus se han convertido en campos de batalla ideológicos, donde las ideas no solo se debaten, sino que se combaten. Los eventos de Kirk, diseñados para desafiar, atraían protestas y seguridad reforzada, pero nadie anticipó un rifle en un tejado. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿cómo protegemos los espacios donde las ideas deberían florecer? Una estudiante, María, lo dijo mejor: quiero mi campus de vuelta. Pero, ¿es eso posible cuando cada evento se siente como un enfrentamiento? Tercera clave: las pistas cuentan una historia, pero no toda la verdad. Los cartuchos con inscripciones como «Oye, fascista», el cuaderno de Robinson, sus publicaciones en redes, todo apunta a una motivación personal, tal vez ideológica. Pero el FBI aún no tiene todas las piezas. ¿Actuó solo? ¿Fue inspirado por algo más grande? La falta de respuestas claras nos recuerda que la verdad a menudo es más compleja que un titular. Y mientras buscamos culpables, corremos el riesgo de olvidar lo que está en juego: un país donde la violencia no debería ser la respuesta a las palabras. Cuarta clave: las reacciones revelan quiénes somos. Desde las velas en Texas hasta las marchas en Nueva York, desde los tuits furiosos hasta las flores en el campus, América mostró su corazón roto, pero también su división. Cuando el gobernador Cox pidió calma, algunos escucharon, otros señalaron con el dedo. Cuando la esposa de Kirk habló, algunos la abrazaron, otros la atacaron. Este evento no creó la división, solo la expuso. ¿Y si, en lugar de culpar, empezáramos a escuchar? ¿Y si una tragedia como esta pudiera ser el comienzo de algo diferente? Quinta clave: nadie está a salvo de las consecuencias. Kirk, con su seguridad y su equipo, parecía intocable. Los estudiantes en el campus creían estar en un lugar seguro. Pero un solo disparo cambió eso. Nos recuerda que la violencia no discrimina,
que puede tocar a cualquiera, en cualquier momento. Una madre, Laura, lo dijo claramente: mandé a mi hijo a estudiar, no a esto. Esa vulnerabilidad compartida es una llamada de atención. No se trata de temer, sino de actuar para proteger lo que valoramos: la libertad de hablar, de aprender, de vivir sin miedo. Entonces, ¿qué hacemos con estas claves? No son solo piezas de un rompecabezas, son un mapa para avanzar. La tragedia de Utah no tiene que ser el final de la historia. Imagina un mundo donde los campus sean nuevamente lugares de ideas, no de miedo. Donde las diferencias se resuelvan con palabras, no con actos irreversibles. Donde un joven como Robinson encuentre otra forma de ser escuchado. Esto empieza con cada uno de nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestras pantallas, en nuestras comunidades. Un disparo en Utah marcó un antes y un después, pero lo que hagamos ahora definirá lo que viene después. Mientras las flores siguen acumulándose en el memorial de Utah Valley University, y mientras el FBI continúa su búsqueda de respuestas, te dejo con una pregunta: ¿qué vas a hacer para cambiar esta historia? Porque al final, no se trata solo de Charlie Kirk, de Tyler Robinson, o de un día en Utah. Se trata de nosotros, de lo que permitimos que nuestro país sea. Vamos a construir algo mejor, juntos.